Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Espero que estén muy bien, que la paz de Dios esté cada día sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Hemos escuchado, ya hemos pasado la primera parte, ¿verdad? Ya de la última saga, ya finalizando el discipulado apostólico integral. Y estamos hablando de la integridad, correcto. Habíamos hablado que hay cosas que debemos desarrollar la integridad, áreas en las cuales debemos desarrollar la integridad. Habíamos hablado que dentro de la vida personal, tu vida privada, tu vida interior, existen los pensamientos en los cuales tenemos que ser íntegros. En la devoción, segundo, en la devoción a Dios, y tercero, en el tiempo difícil. Incluso hicimos algunas preguntas, ¿verdad?, respecto a la integridad en nuestra vida, ¿verdad? Eso fue la parte final del video de la primera parte. Continuando con esta saga final del discipulado, hay que recordar que la integridad personal consiste en ser leal en tiempos difíciles. La prueba de la integridad es cuán leal tú eres en los tiempos difíciles. Cuán leal. La mayoría de veces nos hemos topado con personas que aparecen solo cuando el problema se solucionó. O aparecen solamente para saber de tu vida, más nada más. Como a pedir cuentas, entre comillas, o simplemente para saber cómo vas. Si es que sigues con Dios o ya caíste. O sea, hay muchos puntos, la verdad. Y esto los pastores que nos sintonizan saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque esto en el ministerio hay mucho, ¿no? En las diferentes iglesias se ha dado mucho el caso de estas situaciones, ¿no? Aún entre compañeros, entre ministros, ¿no? Es terrible, ¿no? Pero, como les digo, la integridad es un punto muy delicado en el cuerpo de Cristo, ¿no? Muy delicado, en el cual se ha descuidado mucho. ¿Ya? Entonces, realmente en los tiempos difíciles muy pocas personas permanecen o están a tu lado hasta que pases el desierto o el valle de sombra de muerte. Justamente con algunos discípulos me he atrevido a conversar, ¿no?, respecto al tema, ¿no? Porque a veces yo conversaba, pues, ¿no? Nosotros ayudamos a las personas en todo sentido, no solamente económicamente, sino también a los que necesitan, pues obviamente, ¿no? Sino también espiritualmente, orando. Y quienes menosprecian la oración, hay que recordarles que por una oración fueron sanados del cáncer, algo que los médicos no podían. Por una oración escuchada por Dios, muchos hogares fueron restaurados. Por una oración hecha a Dios y Dios escuchó, muchas situaciones cambiaron. La economía fue transformada. Muchos salieron del estancamiento y crecieron aceleradamente. Algunos no sabían nada de lo profético y ahora manejan dones proféticos. Y no es que nosotros demos los dones, pero el Espíritu Santo nos usa a nosotros. Y en las administraciones pasan muchas cosas tremendas. Gente que ha roto con fronteras y se ha ido a otros países y han prosperado. O sea, yo hablo de mucha gente que ha estado con nosotros. Como le decía una vez a un pastor, nosotros nos metimos en el mismo hueco cenagoso de la gente que clamó por ayuda. Nosotros como ministerio, como familia, nos metimos en el fondo. Y una vez que ellos salieron, se olvidaron de nosotros. Fíjate que una vez tuve una reunión con un pastor de una iglesia, aquí en Guayaquil, Ecuador, ¿no? Y realmente siempre nos apoyamos en el sentido de que si él necesita algo de mi parte en lo que manejo mi área tecnológica, pues lo apoyo, lo ayudo, ¿no? Igualmente él, ¿no? Él, de hecho, puedo decir que es mi maestro de seminario, ¿verdad?
incluso dentro de la maestría, dentro de un doctorado, no. Él es el maestro, no. Y sabe muchísimo, más sin embargo, siempre digo, la humildad caracteriza a un hombre de Dios, no. Nunca vocifera de nada, y yo puedo dar testimonio que es un buen hombre de Dios, es un buen hombre de Dios. Entonces con él conversábamos y yo explicaba pues que los discípulos que tenemos, no solamente tenemos aquí en Ecuador, tenemos en Nicaragua, tenemos en Estados Unidos, tenemos en otros países también, no, me refiero, hemos llegado a otros países, gracias a Dios, por la gracia de Dios. Entonces contaba que pues pasó el caso de uno de nuestros discípulos, pudo conseguir trabajo, fue profetizado primero, le apareció el trabajo sin esfuerzo, porque así ahora la gente pide, ¿no? Más sin embargo, la gracia de Dios va por encima y Dios es, la verdad es que el mejor padre que en mi vida he conocido. Porque aún a pesar de nuestra inmadurez, aún a pesar de nuestras peticiones quizás con arrogancia se puede decir, muchas veces la gracia de Dios nos arropa. Hay momentos que Dios sí nos ala la oreja y obviamente tenemos que cambiar. Pero en esta situación, Dios tuvo misericordia porque también ve Dios la intención del corazón. Y cuando la intención del corazón es correcta, pues aunque haya, digamos que no hecho las cosas como Él la quería, Dios no es un Dios, o sea, ¿cómo te explico? Dios es un Dios que Él te acompaña al paso que tú puedes dar, porque sabe que eres un bebé espiritual. Pero cuando ya sabe que eres un padre, una madre espiritual, alguien ya, Él no va a estar dándote lechita y con cucharita. Él te va a decir, no hermano, te doy la caña y tú pescas. Amén. Sí, yo les digo esto porque Dios tiene tratos. No, el mismo trato como Dios me hace a mí no va a tratar con ustedes, porque Dios trata según el carácter, según la formación que tuvimos, según la cultura que tenemos. Él va a buscar la manera como llegar. Entonces, les digo esto porque es lo que hemos aprendido y en su palabra dice al respecto, ¿no? Cómo llamó a uno, cómo llamó a otro, ¿verdad? Cómo fue la situación con el apóstol Pablo, cómo fue con el apóstol Pedro. Mas sin embargo el apóstol Pablo no comió ni vivió con nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Mas sin embargo fue uno de los apóstoles más usados por Dios. Son secretos y códigos. Para los que gusten, escríbanme por interno y yo les cuento todo. Entonces, siempre se dan cuenta que a veces en los videos doy un preámbulo para los que necesitan saber más. Hay un principio espiritual. Los secretos, los tesoros de Dios son para los más allegados. ¿Por qué crees que el Apocalipsis le fue revelado al apóstol Juan? El discípulo amado, el que se recostaba en el pecho, ya, uno de los más allegados de nuestro Señor Jesucristo. La revelación que tuvo este hombre, tremendo, ¿no? Entonces, hay secretos y la mayoría de secretos que he obtenido ha sido en el lugar secreto, valga la redundancia, ha sido en el lugar secreto. Y muchas de las ocasiones, en un 90-95%, respecto a la profecía, no es que yo, digamos que he estado ayunando y he estado orando 8 horas para que Dios me revele la vida íntima de una persona, no. Simplemente estoy adorando y muchas veces en la adoración, cuando adoro, me encuentro en el baño adorando a mi Dios, porque yo aprovecho 24/7, cualquier circunstancia para estar al lado de mi Dios. ¿Has estado enamorado alguna vez? ¿Enamorada alguna vez? Tú comienzas a cantar canciones que te recuerdan a aquella persona. Asimismo, mi relación con Dios entono alabanzas, adoración que me conecta con Él. ¿Por qué? Porque fue de pronto uno de nuestros encuentros íntimos cuando era mucho más joven, qué sé yo, ¿no? Algo conmemorable, algo en que en algún momento elevaste un altar
se te quedó registrado y tú dices, o que Dios le gusta que le cantes esta canción, ¿no? Y esto aprovecho para de pronto decirle al pastor Benny Hinn, una de las cosas que él hablaba en sus cruzadas era que el Espíritu Santo le había encomendado respecto a que le gusta que le canten, ¿no? Cuán grande es Él, la canción, el himno, cuán grande es Él. Y sus cruzadas fueron así. Por ejemplo, el pastor Cash Luna también, ¿no? En las cruzadas que tuvo, que ha tenido de 3 noches de gloria, ¿no? Respecto a la barca, Jesús y la barca, ¿no? Yo creo que Dios es un Dios de amor y totalmente, eso está en la palabra de Dios. Es un Dios detallista, es un Dios que va a recordar y que es muy romántico Dios. Por eso es que yo no creo en las oraciones que se hacen. Señor, que amén. Yo imagino al Padre, wow, qué duro. Y a veces me pregunto, Señor Dios, ¿cómo le haces? Porque si a mí de mis hijos me afecta cuando de pronto ellos me hacen una mala cara o solamente me dan besitos para que les preste el celular. Son niños, hasta cierto punto uno los permite. Pero ya cuando tu niño de 5 añitos ya no es de 5, sino es de 15. Ya no es de 15, sino de 20, 30 o 40 años. Y que esté sobajeándote solo por una conveniencia económica, debe doler. No, ya duele. Nosotros como mayores, si tu cónyuge te busca y digamos que mueve la cola, por decirlo así, de manera chistosa, o está sobándote solamente porque quiere una conveniencia económica, o que le compres algo, y no solamente le pasa a los varones, también le pasa a las mujeres. Cuando el marido va y se pone romántico para tener a cambio una relación sexual, duro debe ser, claro que debe ser. La maltratas 24/7 y cuando tienes ganas vas y la buscas. Qué feo como mujer se ha de sentir, horrible. O viceversa, que le tratas mal a tu esposo y solo cuando ves que no llegamos al mes y necesitamos alguna cosa o necesitas algún lujito, algún celular nuevo, un reloj, qué sé yo, o necesitas comprar algo, qué sé yo, de tus cosas, como mujer, como dama, y lo buscas perdón, solamente por un beneficio económico. Qué duro para el varón saber que te la fajas todo el día y realmente esperan por el dinero. O sea, es complicado. Y estas cosas hablan mucho de la integridad. Y perdón, no, delante de Dios lo digo, no estoy haciendo, ¿cómo te explico? Mandando indirectas para nada. Eso está estudiado. Nos tomamos el tiempo para ser lo más minucioso posible. Y estamos dando lo que sentimos de Dios da. No estamos nosotros tomando ejemplo de vida de afuera, de otras personas. Perdón un ratito. Ni mucho menos, para nada. No. Yo creo que eso pasa en otros lugares, pero no con nosotros. Amén. Y yo suelo decir cuando vamos a una iglesia por predicar, digo, no, en otras iglesias, pero aquí no pasa. Más de uno se siente identificado. Yo no puedo decir, ay Andrés, tú eres perfecto, claro, por eso que tú hablas. No, para nada. No soy nada perfecto. Tengo 1000 defectos. Somos gente rota, reparando gente rota. Y algunos ministros dirán, no hombre, tú no puedes reparar a nadie si estás roto. No lo creas. Nuestro amado Jesús cogió gente rota, discípulos rotos, muchos analfabetos también. Mas sin embargo, lleno de dolor y todo, y circunstancias diversas, si estudias la vida de cada apóstol que primero fue discípulo, te darás cuenta en qué condiciones Jesús los tomó. Y aún a pesar de eso, a veces Jesús como se rascaba la cabeza, digo yo, parafraseando, ay, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, hombres de poca fe?
porque eran duros de entender, no entendían la parábola. Claro, a ti y a mí se nos hace facilito. ¿Sabes por qué? Por el precioso Espíritu Santo, el cual ellos no tenían hasta el momento. Luego que Jesús ya sopló el Espíritu Santo y les dijo en el día de Pentecostés, o sea, antes de que Jesús subiera a la derecha del Padre, les había dicho, no vayan, no salgan a predicar, esperen que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y ahí salgan. Amén. Tú y yo, digamos que tenemos la mesa servida, y es por eso que muchas veces entendemos la palabra de Dios, pero ellos no. Entonces, no en su momento, ojo, no en su momento. Hago esa aclaratoria para no ser tergiversado, que vayan a coger un fragmento del video para decir cosas, pero bueno, siempre habrán detractores. Pero bueno, no nos vamos a desenfocar. Entonces, lo que les decía, nosotros no somos perfectos, ¿no? De hecho, muchas de las cosas que se ministra es porque Dios me ministró primero, ¿ya? Disculpen si alarmo a algunas personas, pero yo creo más en un drogadicto que salió de la droga y que Dios lo usa para sacar a otros de la droga, que a uno que nunca, y a saber que solamente leyó un libro y va a ministrar de algo que no sabe. No sé, hello. Nadie sabe de restauración familiar más como uno que atravesó un divorcio. Nadie sabe el valor de una familia como aquel que la perdió. Nadie sabe el valor de una comida que no está esperando cangrejo, ni camarón, ni caviar, ni costilla de cerdo, ni alitas de pollo barbecue, sino que alguien agradecido, que aunque tenga lentejas con arroz, ¿verdad? Un gallo pinto, aunque tenga un arrocito con huevo, es feliz porque sabe el tiempo que estuvo sin comer nada o comer a punta de panes duros. Nadie sabe valorar tanto la comida como aquel que sufrió y padeció hambre. Nadie sabe el valor de una vestimenta como aquel que vivió roto o descosido, o que no tuvo la vestimenta, que no lo abrigó en momentos de frío. Nadie sabe el valor de una cama acolchada como aquel que durmió en el suelo. Nadie sabe el valor de tener un techo y una casa o un hogar estable como aquel que vivió tormentas sin tener un techo, viviendo debajo de un puente, viviendo de prestado o con problemas, por conflictos por años. Nadie sabe el valor de una familia como aquel que fue vendido. Atentamente, José. Claro, porque José fue vendido. Y no hablo de ningún José. Hablo de José de la Biblia. Aquel soñador, ¿no? Fue vendido como esclavo. Y no creció. Lo sacaron del seno del Padre. El consentido, el mimado. Yo siento de Dios que alguien está siendo ministrado. Alguien que le arrancaron la túnica. Lo desconocieron, le quitaron la identidad, pero el hombre no podrá nunca quitarte la identidad que Dios te puso, porque para Dios aquel José seguía teniendo la túnica que le dio su padre, y no lo de su padre carnal, sino su padre espiritual, su padre, su Dios. Y Dios siempre estuvo ahí. Aun cuando fue tirado al pozo para que lo matara, Dios permitió en su bondad que sea vendido como esclavo con finalidad de moldear su carácter, de salvarle la vida. Y aún dentro que fue esclavo, lo hizo prosperar en todo lo que hacía, lo que su amo le ponía a prosperar. Y aun cuando esa mujer perversa le difamó, lo inculpó injustamente y lo llevaron a la cárcel, aún en la cárcel prosperó.
y de la cárcel a ser la mano derecha. Y dice la Biblia, fue padre de Faraón. Es como que actualmente el presidente de la República tenga un consejero y al consejero le diga, solo yo tengo poder más que tú. De ahí todo lo que poseo es tuyo. Y solamente a ti te hago caso. Y te considero como mi padre. Mira tú. Eso está en la Biblia, pueden leerlo. Padre de Faraón. Tremendo. Tremendo. Bendito Dios. Y luego la misma familia que lo vendió se reconciliaron. Mira lo lindo que Dios trató con su corazón por tantos años. ¿Sabes cuántos? Como 40 años aproximadamente. Dicen los historiadores teólogos. Y Dios trató con su corazón, y los mismos que lo vendieron, los mismos pues pidieron perdón. Igual José ya había pedido perdón. Entonces es bueno, qué bueno como Dios trata el corazón, ¿verdad? Se nota que estuvo Dios, porque hubo perdón, hubo reconciliación, y sirvió aquel lazo que Dios hizo entre José y Egipto para que se ha salvado su pueblo de aquella hambre que atravesaba el mundo. Bendito sea Dios por ello. Me he tomado 21 minutos para hablar de este mensaje tremendo. Todo eso habla de la integridad. Ahora me pregunto, con la primera parte que hemos avanzado, ¿qué opinión tienes de integridad? ¿Sabías que también hay integridad en el trabajo? Claro que sí. A los que cogen apuntes, cojan papel y lápiz, porque vamos a empezar. Entonces la integridad en el trabajo no está separado en sí de nuestra relación con Dios, ¿ya? No está separado en sí. Si somos hijos de Dios en la casa, en la iglesia, también tenemos que ser hijos de Dios en el trabajo. Realmente no podemos ser una cosa en la iglesia, en la casa, y otra cosa en el trabajo. Claro que no. De lo contrario, estaríamos llevando una doble vida. Y hemos dicho que la integridad, vivir en integridad, no es ser ambiguo o tener un doble ánimo o un doble filo. Entonces hay cosas que tenemos que tomar en cuenta si esperamos ser íntegros en nuestro trabajo. Y la primera cosa, por favor apúntenos, es hacer más de lo que se pide, de lo que se requiere. Hay veces que la gente dice, no, me pagaron por esto y por esto es. Bueno, sí, está bien, ¿no? Cuando tiene que ver de pronto una mano de obra al respecto de un repuesto, un trabajo, obviamente no vas a comprar repuesto, trabajarías en pérdida. Pero hay cosas que tú sí puedes hacer, como algo que represente un servicio, ¿no? Un consejo en el área, qué sé yo, no, que te encuentres. Si eres ingeniero, en el área de ingeniería. Si eres tecnólogo, en el área de tecnología, ¿no? Una recomendación, una asesoría, suelo hacer eso. Cuando me traen a reparar sus artefactos, sus celulares, por lo general siempre existe la asesoría, ¿no? El consejo antes, durante y después, ¿no? Con la finalidad de garantizar el producto. Y de pronto si algo te das cuenta, como me pasó no sé mucho, una empresa, ¿verdad? Habían contratado para hacer un mantenimiento, pero me di cuenta, hay que cambiar una pieza, pero dentro de cambiar esa pieza había que cambiar una segunda pieza. Y bueno, se aconsejó. No, ellos, de hecho se dio un plus, por lo general se suele como que incluir un mantenimiento, qué sé yo, siempre hacer más de lo que la gente espera. Eso habla de excelencia, de caminar la milla extra. Eso habla de hacer algo mucho más efectivo realmente, de bendecir. Acuérdense que somos hijos de Dios. Nosotros no estamos para pedir, dame, sino para dar lo que Dios nos da. Nosotros somos, una característica de Dios es que Dios da y bendice. Y como hijo de Dios no puede ser pedigüeño.
tienes que dar, bendecir. Usted dirá, si con lo que tengo no me alcanza para mí, voy a estar dando a otro. Hello, cuidado con tu corazón. Claro que puedes dar una palabra, buscar a Dios mucho más, meterte en serio con Dios, no de bromita, no un 10%, no un medio tiempo, un tiempo completo. De verdad, crucificar tu carne en la cruz de Calvario, seamos sinceros, la mayoría no se crucifica. Es más, cuando se sienten incómodos, dicen que es el diablo. No rompen con la línea de confort. O sea, si ustedes comparan su vida con la vida de Juan el Bautista, que creció en el desierto, el pana vivió toda su vida en el desierto. Vestía ropa hecha de animales, piel de animal. Era alguien como que digamos raro para su época. No. Bueno, todos los profetas en sí somos raros, pero este hombre pasó viviendo en el desierto. No era la playa. Algunos dicen, bueno, pues eso es pura arena, había sol. Claro, no había agua. O sea, no era un mar que uno pueda decir voy a la playa en la mañana, camino, no. Desierto, vivir en el desierto no es cosa de hablar así nomás fácil, no. O sea, a veces las personas lloran porque el año 2020, el año 2021 fue el peor de mi vida, suelen decir. No, porque algunos que no pasaron la pandemia no tuvieron chance de decir nada. Al menos nosotros tenemos vida. Hemos comido, tenemos techo. Hay momentos buenos y agradecemos a Dios por lo bueno. Hay momentos difíciles y agradecemos a Dios por la experiencia adquirida. ¿Verdad? Porque aprendemos. Y más que todo, si tienes vida, ayuda a otros. Ayuda a los demás. Eso te va a ayudar muchísimo. En tu trabajo. No te quejes ni murmures. Haga sus tareas con pasión, con amor. Si es posible, da algo extra en tu trabajo. Puede ser en servicio, en hora de trabajo, qué sé yo. No, ayudando a los demás. No, algún plus, consejo. No vendría mal. Recuerden esto, mis hermanos. Todo lo que tú haces con amor, regresa a ti con amor. Todo lo que tú siembras para bien, aunque tu jefe, los que te están de pronto viendo que hagas las cosas bien, no lo vean. Hay un Dios que lo ve todo. Lo ve todo. Si ve lo malo, ¿por qué crees que no va a ver lo bueno? ¿Sí? Debemos tener conciencia de que Dios está en todo. Por eso nunca dudes en hacer lo bueno, porque eso habla de que eres un hijo, una hija de Dios, ¿correcto? Segundo punto, en el trabajo no tomes lo que no es propio. Esto incluye dinero, honra, materiales, lápices, borradores. No saques fotocopias sin pedir permiso. Ayuda a los que están a tu alrededor, porque Dios no te va a promocionar hasta que usted haya dado todo lo que tiene. Es una gran verdad. Algunas preguntas que podemos hacernos para saber si soy íntegro en el trabajo son las siguientes, más o menos. ¿Cumplo con mis 8 horas en el trabajo? Obviamente esto no aplica si tu trabajo es medio tiempo. ¿Voy regularmente a mi trabajo o siempre me excuso por una enfermedad? Aquellos que usan excusas para no ir al trabajo. ¿Llego a tiempo o siempre llego tarde? Habíamos hablado de la puntualidad, acuérdense eso. ¿Miento y exagero acerca de mi vida? ¿Digo malas palabras? ¿Me retracto de lo que digo a menudo? Esto es algo que debemos tomar en cuenta en nuestra vida. Perdón. Tercer punto respecto a las cosas que tenemos que desarrollar la integridad es con personas. Con personas. La manera en que podemos ser íntegros con los demás consta de los siguientes puntos. Trata a otros. Esto lo hemos escuchado a nuestros padres.
al menos la mayoría. Trata a otros como quieres que te traten a ti. Voy a repetirlo de nuevo. Trata a otros como quieres que te traten a ti. Mateo capítulo 7 versículo 12 dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En esto se cumple la ley y los profetas. Segundo punto, cumple con lo que se ha prometido. Si nosotros queremos ser una persona que tengamos credibilidad en nuestras palabras, haga lo que ha prometido hacer. Por ejemplo, no digas te veo a tal hora y si vas a llegar una hora más tarde o no vas a ir. O no digas que voy a orar por ti, o te devuelvo la llamada más tarde, o te daré un regalo. Si no lo vas a hacer, no lo digas. No lo digas. Porque entonces tu palabra pierde sentido. ¿Para qué hablar? No, si este hombre dice las cosas, no la va a hacer. O, nos vemos a las 11, conociéndolo, llega a la 1 de la tarde. Qué feo, ¿verdad? Qué feo. Más vale uno termine esperando, más vale uno termine cumpliendo su parte, aunque el otro incumplió. Pero uno queda bien, no solo con la persona, no. Más allá de la persona, uno queda bien con Dios. Tu palabra comienza a tener peso. Aquellos ministros, esto para los ministros también. Aquellos ministros que Dios le da unción. Tienes que cuidar, hombre, lo que tú estás hablando. Tienes que cuidar lo que estás hablando. No puedes hablar a la ligera. ¿No ves que tu boca carga un peso de gloria? ¿Por qué crees que en la Biblia está que Jesús lo rechazaron, lo sacaron del pueblo y los discípulos como que medios contrariados, enojados en la carne? No eran espirituales, eran espiritualoides, pero no eran espirituales. Parecían, sonaban espirituales, pero eran religiosos puros. ¿Por qué? Porque les dijo a Jesús, los discípulos dijeron: no quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma a estos que nos votaron. Jesús dijo: no, ¿qué van a hacer? Usó una exclamación. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían autoridad y sabían que el Padre iba a escucharlos. Y lo más probable es que si Jesús no los detenía, caía fuego del cielo y los consumía esa gente que los había botado de ese lugar. Sí, tremendo, ¿verdad? Ministros, no hablen a la ligera. Tengan cuidado cuando corrigen a sus hijos. Si tu problema se te escapa por ahí una mala palabra, ten cuidado y refrena y aprende a controlar tu lengua. Porque puedes maldecir fácilmente. Y la maldición, como autoridad, puede dañar una vida. Amén. Cada vez que avanzas con Dios y Dios te da unción, da autoridad delegada, cuando caminas en obediencia, debes tener cuidado con lo que hablas. Definitivamente tienes que tener cuidado con lo que hablas. Piensa 2 o 3 veces. Yo no les miento, yo me he enojado. Y quienes me conocen cerca saben que yo me enojo y más vale que el diablo huya, porque así no sea el culpable el diablo, le voy arrancando un cacho y pisando la cola. Quienes me conocen saben de lo que estoy hablando. Mas sin embargo, cuando me enojo, créanme, pienso 5 veces, yo no insulto, pero pienso 5 veces las cosas antes de proferir alguna palabra. Es más, me encierro en mi cuarto y yo estoy a solas con Dios y digo: Señor, pasa esto no puede ser. Y luego pido a Dios de su amor y su misericordia, porque yo no puedo obrar en mi justicia. Claro que hay cosas que te molestan. Es que hay injusticias que la gente hace y muchas veces atacan sin uno haber hecho nada. Y claro que enoja, porque tú estás haciendo las cosas, estás ayudando, estás haciendo pocas cosas que ni siquiera estás ganándote algo en beneficio. Sin embargo, vienen y golpean pensando que uno pues es qué sé yo, indoloro, que uno no le duele o no va a reaccionar. No, yo muchas veces hasta me he distanciado por no caer en la provocación y he dicho: no,
voy a cuidar mi corazón. Algo que siempre aconsejamos, es algo que siempre Dios nos habla. Cuida tu corazón porque de él emana la vida. Cuida tu corazón. Y hemos hecho eso. Por eso en un enojo, en una contrariedad, aquí está el corazón. Señor, te entrego. Tómalo, Padre. Antes que cualquier cosa me dañe, entrego mi corazón a Dios. Entrego, Señor, tómalo. Yo lo guardo a ti. No hay mejor banco de almacenamiento, de seguridad, mejor caja de seguridad, ¿verdad? Mejor caja fuerte. No hay ninguno como la mano del Dios Altísimo, como el arca del pacto de Dios. No hay nada como la mano de Dios, el resguardo del Altísimo. No hay nada. Y por eso podemos estar tranquilos. Y créanme, Dios nos ha mandado amar a nuestros enemigos. Es bíblico. Es bíblico. Claro que ellos reciben lo suyo, pero será Dios quien decida eso, no nosotros. ¿Ok? Ojo con eso. Eso cuidará mucho tu corazón. No importa quién te haya bofeteado, quién te haya escupido, quién te haya rasgado el manto, quién haya hecho lo que haya hecho. Yo simplemente digo, a mí no me reclamen. Reclámenle al Todopoderoso. Él es mi jefe, yo solamente soy un servidor. Simplemente sirvo, nada más. Que quiera un reclamo, ahí está mi Señor. Yo simplemente hago caso a lo que me dicta el corazón del Padre. Eso es todo. Entonces, estamos hablando respecto a ser íntegro con las personas. Tratar a otros como desearías que te traten a ti. No puedes estar señalando el pecado ajeno, porque el día en que caigas van a hacer lo mismo contigo. Hay mucha gente que ha dicho que murmuraron en mi contra y a la larga terminaron enfrascados en una murmuración también que le hicieron en contra de ellos. Yo lo he visto pasar. Lo que sembraron cosecharon. Felizmente nunca participo de esas situaciones. Nunca. Y así pasa. ¿Ya? Trata a otros como desearías que te traten a ti. El segundo punto es cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes. Cúmplelo. Punto 4. Integridad con tus prioridades. Si usted se ha ordenado sus prioridades conforme a la voluntad de Dios, debe respetarlas. De lo contrario, estará cometiendo una falta de integridad. Y esto es verdad. ¿Quiénes aquí estuvieron poniendo a Dios en primer lugar? ¿Verdad? Cuando empezamos el discipulado, Dios está en primer lugar, ¿sí o qué? Hablamos del primer amor, hablamos de muchas cosas lindas, hermosas. Pero, ¿qué cosas han cambiado ahora último? Y no hablo respecto al discipulado. Hablo respecto a tu vida con Dios. ¿Ha cambiado? ¿Qué es primero, el trabajo o Dios? ¿Qué es primero, la familia o Dios? ¿En qué puesto está Dios? Y después de Dios, ¿qué sigue? No se trata de Dios. Dios, mi vida personal, trabajo, familia, iglesia. No se trata tampoco de iglesia, trabajo, familia, Dios. Porque a veces la gente lo mezcla, la iglesia con Dios. Nada que ver. La relación con Dios. Jesús dijo, mas tú entra en la iglesia y cerrando la puerta con todos tus hermanos, búscame a mí en los secretos. No. Hay dos tipos de filosofías. Una de que no necesitas congregarte en tu vida. Y otra filosofía satánica también es que si ya te congregan, ¿para qué vas a buscar a Dios? Yo sé que voy a tener problemas por esto, pero alguien tenía que decirlo. Voy a meterme en un tema delicado.
Bendito Dios. En tu nombre, Señor. Ahí va. Muchas veces existe tanto orgullo religioso y religioso no es solamente el que va a la iglesia, sino el que no va también. Toda religiosidad, todo concepto preconcebido del corazón de un hombre es religión. Y el hecho de que tenga la palabra religión no significa que aunque lo nombre a Dios en la religión, significa que Dios está presente. No. Para nada. Y no quiero atacar a nadie, pero no me puedes decir que Dios está en el hinduismo o en el islam. Dios está ahí. Tiene otro nombre, es otro Dios pagano. Voy a dejarlo ahí porque no quiero herir susceptibilidades. El hecho de que nombres una religión, cualquiera que sea su nombre, o cualquiera que sea su denominación, eso no indica de que Dios está metido ahí. ¿Ok? Porque para empezar no es un Dios que habita en un lugar. En el nuevo pacto, en la dispensación de la gracia, y vuelvo y repito, muchas veces el pueblo peca porque no conoce a Dios, y la interpretación de eso es que porque no tiene intimidad con Dios. La palabra conocer en el Antiguo Testamento revela, se traduce, se desmenuza. Da igual a intimidad. Y Abraham conoció a su esposa. No es que, hola, ¿cómo estás? ¿Tú eres mi esposa? No, conoció, tuvieron intimidad, relaciones. Entonces cuando Dios decía, mi pueblo peca por falta de conocimiento, mucha gente lo interpreta porque no conocía mentalmente. No, de lo contrario, hay muchos ministros, teólogos, doctorados, con maestría, que la vida está seca, es un valle de huesos secos. Hace tiempo hubo un Icabod en su iglesia, no hubo presencia de Dios Altísimo. Por ende, hasta ahí llego. Entonces, hay una mala interpretación de la palabra de Dios. Para los teólogos hay una mala exégesis, una mala interpretación de la palabra de Dios. Entonces, lo que está diciendo el Señor Altísimo, y pueden ir, por favor, vayan al hebreo, ya, al griego, a lo que fue creado, ¿verdad? Al concepto básico, por decirlo así, a la etimología. La palabra conocimiento que se habla de intimidad. Mi pueblo perece, mi pueblo falla, peca, porque no tiene vida íntima conmigo. Así que quitémonos eso de que porque hablamos de religión es porque Dios está ahí. No, Dios no está ahí. Entonces muchas veces ese falso concepto de que yo busco a Dios en todos lados está bien, sí, totalmente, es correcto, pero no puedes pretender buscar a Dios a tu manera. Tiene que ser como Jesús lo dijo. Mas tú entra en tu lugar secreto, cerrando tu puerta, busca a tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Pero antes de ese versículo estaba diciendo, tú no seas como los fariseos hipócritas que hacen alarde, que se paran en las plazas a orar, a gritar con voz a cuello, a decir y orar, creerse los religiosos. No hagas así. Porque Jesús dijo, de hecho, ellos ya tienen su recompensa, la cual es que un hombre o los hombres, oh, wow, qué religioso que es, qué cerca de Dios ha de estar. Y Jesús dijo, no están ni cerca de Dios. Entonces Jesús le llamaba la atención a ellos, le decía, hipócritas, ustedes no entran y tampoco dejan entrar a la gente. Ustedes lo hacen doblemente merecedores del infierno, por su culpa se desvían. Está esa postura de que puedes buscar a Dios, y sí se puede buscar a Dios en todo lugar, pero ya saben, la mentira de Satanás es 90% verdad, 10% mentira.
La manera como la buscas importa mucho. La manera como la buscas, porque muchas veces dicen, ay, voy a buscar a Dios aquí viendo televisión. Señor Padre, ¿te acuerdas que tal cosa? Ajá. Y sí, Señor, eso, y estoy ahí cambiando los canales. Esa es manera de presentarte al Rey de Reyes y Señor de Señores, no lo creo. ¿Verdad? O lo que hablamos ayer, por ejemplo, cuando publiqué el video. Ah, sí, profeta, no puedes hacer la videollamada y todo eso ahí online mientras oramos y yo te acompaño, sí, mientras yo descanso. Qué falta de respeto. Esta generación en la que vivimos actualmente es la más irrespetuosa y la más irreverente de todos los siglos que ha nacido. No me enorgullece para nada decir lo que estoy diciendo y tampoco me siento cómodo porque nací dentro de esta generación. Y no sé si es solamente yo que estoy loco. Pues a ti no te incomoda que la gente de ahora se vuelva cómoda y quiera buscar a Dios sin sacrificio. Y sí, Jesús ya hizo todo sacrificio, pero discúlpame, ¿qué te cuesta arrodillarte? No hablo esto a los paralíticos, que yo sé que no pueden arrodillarse. Seamos conscientes y sentido común. Lo que te cuesta encerrarte en tu cuarto, dejar de dormir 2 horas dentro de tus 8 horas, si totalmente Dios es el que te permite despertar. ¿Qué te cuesta levantarte temprano, poner alarma y buscar al Dios como se merece? Y más que sea dedicarle 1 hora. ¿Qué te cuesta? Si uno saca diezmo de todo, el diezmo de 24 horas, ¿cuál crees que sea? Deberían ser unas 3 horas, ¿verdad? Cuando sabes que de cada 10, el 1 es el mejor, matemáticamente hablando, equivale al 13 o 14%. Realmente debería ser el 14% de tus 24 horas. Eso equivalería más o menos a unas 3 horas y media o 3 horas más o menos. Mira, pero Andrés, si apenas completo media hora. Bueno, poco a poco se va avanzando. Pero a Dios le puedes cantar. A Dios le puedes contar tu vida. Así como tú te puedes llamar a un amigo y decir, oye, mira, me quedo hasta las, qué sé yo. Los jóvenes, madrugamos, hermano. Nos quedamos hasta las 2 de la noche con la novia. ¿En qué mundo hablamos? Le damos más importancia a una persona que al mismo Dios. Si orar se trata de hablar. Entonces, ¿cómo te expresas con los demás? O sea, hay incoherencias. Y eso quiero romper. Si no te lo digo yo, las piedras hablarán si yo me callo. O sea, hay incoherencia. Yo no puedo creer a los cónyuges, no puedo creerles que digan, no tenemos cómo hablar, ¿de qué hablar? No, hombre, si tú te sientas al lado de un amigo, vas a tener más que hablar con tu cónyuge. Lo que pasa es que tienes indiferencias. Y eso es lo que está matando la relación. ¡Yuhu! Sí, decía el pastor Cashlun. Y la otra corriente filosófica es que si no te congregas vas a morir. Y la gente ha cambiado la congregación por el lugar santísimo, el lugar privado de Dios, el lugar íntimo con el que te reúnes, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, la congregación, cuando te congregas el día domingo, habita juntos, es bíblico, pero no puedes llevarlo uno sin cargar lo otro. ¿Me entiendes? Porque tú no vas a la iglesia todos los días, ¿o sí? Y si fuese así el caso, la palabra de Dios habla que busques a Dios en intimidad. Intimidad. Y luego en la congregación uno sirve a Dios cuando transmites lo que tú cogiste en tu lugar secreto para bendecir al pueblo. Porque al fin y al cabo el plan de Dios es que mutuamente nos restauremos, mutuamente nos afilemos, mutuamente oremos los unos por los otros. Y congregación no es solamente un lugar donde hay 100 personas, 1000 personas, 20 personas, donde están 2 o más reunidos en mi nombre, dice la palabra de Dios. Yo estaré en medio.
Eso es congregación. Actualmente hasta te puedes congregar en línea. Yo te llamo a ti y estamos congregados. Eso es congregarse. Tenemos conceptos religiosos paganos, puestos por hombres. Y el otro secreto, por decirlo así, que no es bíblico, y mucha gente insiste con que vayas y te congregues, es porque necesitan de tu ayuda. No todos, pero sí cuando se corrompe el corazón, entonces comienzan a haber prédicas solamente de diezmo, de ofrenda, de siembras, de pactos, etcétera, 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 etcétera. Yo sé que van a criticar, no importa, tengo que decir la verdad. Esta es la verdad, señores. Esta es la verdad. Yo creo en las siembras, yo siembro. Yo creo en los pactos, yo pacto. Yo creo en los diezmos, yo diezmo. Y yo ofrendo. Hago todo, cumplo con mi Dios. Créanme, y mucho más allá de ello, saco de mi bolsillo, de lo poco o mucho que tenga, para bendecir a quien más puedo. Yo digo, en mi mente tengo algo: si yo como, tú comes. Si yo como, tú comes. Y eso lo llevo aquí incrustado. Quien me conoce puede hablar aquí en mi familia, saben cómo soy. Si a ti no te conduele la gente que pasa necesidad, tienes un problema en tu corazón, eres un egoísta. Si no te conduela con tu familia que está pasando mal, eres un egoísta. Tienes un problema en tu corazón. Si no te conduele, si no te duele que hay niños que están mal y no haces algo, no esperes que Dios te dé para tu dar. Con lo que tienes, haz algo. Ora, preséntalo a Dios. Señor, veo esto, yo no tengo grandeza, Padre, pero lo que yo tengo lo voy a dar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Por favor, ayúdame. ¿Tú crees que Dios no va a ver eso? No tienes que estar posteándolo, no tienes que estar tomando fotos hoy para que me crean. Por eso muchas veces, han sido muy poquitas veces que yo he tomado fotos, muy poquitas. Solamente aquí se sabe todo lo que se ha hecho para bendecir a la gente. Y no es mentira, como muchos lo tratan de intuir según ellos, de manera religiosa. Nada que ver, nosotros hemos hecho mucho delante de Dios. Yo estoy tranquilo porque sé Dios que está mirando. Mientras sea Dios, yo no tengo problema. Hemos llegado a mucha gente, a muchas personas. Dios tiene sus maneras, sus propósitos. Este video se ha extendido. He puesto esto delante de Dios. Vamos a avanzar. Creo que va a haber un tercer punto, una tercera parte. La integridad también tiene que ver con el dinero. La integridad tiene que ver con el dinero. Este es un tema muy delicado, siempre lo diré. Cada vez que se habla de dinero es un tema delicado. La gente recibe todo muy bien, pero tú le tocas el bolsillo, apártate de mí, Satanás, dice. Ustedes saben cuánto hombre de Dios invierte dólares en eventos. Muy pocos son los que invierten. La mayoría lo guardan en su bolsillo para sus hijos. No hay nada mal en buscar un buen futuro. El problema es el enfoque, como les dije. Están enfocados en solo almacenar. Pero no saben, de aquí a mañana un cáncer les pueda cambiar la vida. Jesús dijo torpe. En otras versiones dice necio. En otras versiones, traducciones dice tonto. Si supieras que mañana vas a morir. Aquel hombre que había guardado y había almacenado mucho en su granero. Después de todo, yo pienso no, el dinero sirve para bendecir. No tanto, bueno, si Dios te permite vivir cómodamente, ok, pero no te enfoques en vivir cómodo. Hay cosas que las bendiciones te siguen, tú tienes que perseguir las bendiciones te van a seguir. Y es una promesa de Dios, y eso te trae calma,
aunque estés pasando necesidad. Voy a repetirlo de nuevo. La bendición de Dios te tiene que seguir, no tú a ellas. Y eso te trae paz, te da esperanza, porque si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Ayer salí y vi muchos pajaritos, y vi muchas plantas, y recordé un versículo. Si yo alimento a los pajaritos del cielo, y visto a las hierbas del campo, que hoy son reverdecidas y mañana serán echadas al fuego, ¿cuánto más haré por ustedes, hombres de poca fe? Yo los miré cómo estaban tan lindos los pájaros y que volaban y que comían, y yo decía, wow, Dios, o sea que todo depende de tu voluntad. Y yo volví a aprender, y a veces reaprendo una y otra vez. Este pajarito está comiendo, yo mañana voy a comer entonces. Wow, esta parte de la planta está secándose, pero esta planta en la parte de acá está reverdeciendo. Tú me vas a vestir mañana, Padre. Gracias. Gracias. Dice la palabra de Dios que la misma creación habla de su Dios. Te amo, Señor, te adoro, Padre, por tu bondad. Gracias, Señor. Hay muchos que están siendo ministrados por medio de esta palabra. Recibe en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta palabra, no la dudes, no la dudes. Es de Dios. Dios te va a dar de comer y te va a dar de vestir. Tranquilo, tranquila, tranquila. Siento de Dios que viene respuesta muy pronto a tu vida en el nombre de Jesús. Sobrabaque, isotreke, basukurubushitake, abrosete, basitro. Hay alguien que ha estado esperando que la puerta del cielo se abra. Esa puerta se abre ahora en el nombre de Jesús. Como acto de fe, dirige tu mano hacia la pantalla. No soy yo, es un acto de fe. Esta promesa, agárrala ahora en el nombre de Jesús. Te la imparto. La palabra que Dios me dio, te la transfiero ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se acaba la escasez de tu vida. Vas a pasar este tiempo de aflicción en victoria. Saldrás de Egipto con tesoros. Así me habla el Señor Todopoderoso. Bendito Dios. Veo el cierre de una etapa. Veo el cierre de un ciclo. Y empieza otro nuevo. Bendito sea. Hay personas que están atravesando desierto. Se va a cerrar. Ya estás saliendo del desierto. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vienen tiempos nuevos. Vienen tiempos nuevos. Comerás, dormirás, descansarás, recobrarás fuerza. Porque así mismo vienen batallas. Pero a mayor batalla, mayor unción sobre tu vida. En el nombre de Jesús recibe esta palabra y la sello con la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús de Nazaret. Veo muchas voces hablando. Hay alguien que está siendo atacado por muchas voces. Veo muchas bocas hablando. Cosas cizañosas, murmuraciones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Arruino todo plan satánico sobre tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Veo gente incluso de tu propia familia. Pero eso en el nombre de Jesús se aplaca, se calla ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret vas a atravesar esa circunstancia en victoria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Lo que les hablaba respecto al dinero, integridad con el dinero. La falta de integridad con el dinero ha destruido a muchas personas, muchas familias, muchos ministerios, muchos hombres de Dios. Muchos se corrompen cuando tienen mucho dinero en sus manos porque no tienen la capacidad moral para poder administrarlo. Por eso se corrompen. ¿Sabes? Pensándolo bien, no es el mucho dinero lo que te corrompe. Simplemente deja florecer lo que ya estaba dentro. No es el mucho dinero lo que corrompe a la gente. Resulta que eso hace sacar lo que tenías dentro guardado. Y ahí se conoce al que es avaro. O avaro. Tremendo, ¿verdad?
Lo voy a apuntar en mi corazón. Muchas veces la avaricia por tener dinero cometen fraude, hacen trampas, comprometen principios para obtenerlo, venden su palabra, venden sus opiniones. Yo conozco aquí en Ecuador, me atrevo a decirlo porque lo supe, hubo alguien que estaba apoyando a un político que ya no está con nosotros, y ese alguien se dejó comprar, le dieron una maleta llena de dinero, fajos de dinero de a 100. Tenga, usted va a ser el que me va a respaldar espiritualmente. Se dejó vender para que no lo sacaran del poder. Como les dije, nosotros como siervos de Dios tenemos peso de gloria en nuestras bocas, pero de todo lo que decimos nos pedirá cuentas el Dios Todopoderoso. Por eso, no vendas lo que Dios te dio. Una de las claves para andar en integridad con el dinero es cultivar un espíritu generoso. No pares de dar. Quienes me conocen, los discípulos, yo les he dicho, el día que yo cierro mi mano, ese día me acabé financieramente. Por eso no la dejo de abrir, porque yo estoy para dar. Y no solamente damos palabra profética, que de por sí es algo que no se puede comprar, es muy valiosa. También damos ayuda económica. Acostumbrémonos a dar más de lo que recibimos y hacerlo con alegría. No sea que tú sembraste esto, que tú diste a tal fulano, que tú diste a tal fulana, y luego tú digas, sí yo di, y que por aquí y por allá sacando en cara. Ni de frente ni espaldas con otras personas, porque eso no agrada a Dios y entorpecerás la bendición de Dios sobre tu vida. Si tú prometes algo y no lo cumpliste, mejor vale no prometer que prometer y no cumplir, no sea que causes la ira de Dios. Eso está en la Biblia. Puedes buscarlo. ¿Quién quiere causar la ira de Dios? Prometa y no cumpla. Seguro Dios se va a enojar contigo. Pero Dios es amor, Andrés. Bueno, la palabra de Dios lo dice. Más vale que mejor ni te endeudes con Dios, con una promesa falsa. Integridad con la familia. Respecto a la familia es muy delicado, porque debe estar completa en forma espiritual, emocional y física. El hombre debe ser la cabeza del hogar, la esposa debe sujetarse a su marido. Los hijos deben someterse a los padres y los padres deben velar por sus hijos, cuidarlos física, espiritual y emocionalmente. Actualmente solamente cuidan a los hijos de manera física, que no les falta alimento, la vestimenta, la escuela, los gastos y la medicina y todo eso, pero olvidan lo más importante, que es lo espiritual. ¿Quién los encamina a esos bebés? ¿Quién les habla de Dios a los bebés? Y lo emocional, claro, porque también con las palabras podemos lastimar sus corazones puros. Esto es muy delicado, yo no sé, esto es muy delicado. Tengan cuidado cómo hablan con sus hijos. El hecho de que ustedes son padres, nosotros llegamos a ser padres, no nos hace dioses de ellos, que ellos puedan ser nuestros esclavos, nada que ver. Deben ser celosos con lo que Dios les ha permitido o le has puesto en sus manos, porque Dios pedirá cuenta de cómo lo criaste, le diste amor, fuiste injusto con tu hijo o con tu hija. ¿Qué hiciste? Y aún, digamos, que yo estoy aquí afuera en la calle y yo soy injusto con uno de los pequeñitos inofensivos, que obviamente por mi mayoría de edad, por mi, por mi inteligencia, soy superior a un niño, y yo lo abuso de manera física, emocionalmente, y yo violo sus derechos. ¿Tú crees que Dios no va a defenderlo? Por favor, al pequeño, tengan mucho cuidado. Siempre velen por los más pequeños, porque a Dios se le dará cuenta de todo. Nadie va a escaparse de eso. A Dios se le va a dar cuenta de todo.
Sean buenos. ¿Qué cuesta ser bueno y bondadoso con la gente? ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta ahí porque ya se me cumplió 1 hora y piquillo, 1 hora y 5. Va a haber una tercera parte acerca de los beneficios de vivir en integridad. Vamos a dejarlo ahí porque si nos extendió, hablamos muchas cosas en el nombre de Jesús. Entonces hay algunas cosas que tenemos que ir recapitulando. Y con esto damos por terminado el discipulado apostólico integral. Por favor, mira el video 1, 2 y 3 veces hasta que la enseñanza se haga rema en tu corazón. No permitas que el enemigo te robe la palabra. No lo permitas. Y vela por cada palabra que Dios te dio hasta que eche frutos. Y frutos abundantes. Amén. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Les amo, les amamos en el amor a Cristo. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. 6 testimonios me cuentan, por favor. Y si tienen dudas al respecto del tema que hablamos, escríbanme, por favor. Dios les bendiga. Hasta pronto.